Huyó en plena noche, con el corazón golpeándole el pecho y las manos temblando de miedo y cansancio. A sus 18 años, la vida ya le había enseñado demasiadas cosas que nadie debería aprender tan joven. Gritos, golpes, humillaciones constantes y la sensación de no valer nada. Aquella casa, donde había crecido, se había convertido en una prisión sin rejas. Esa noche, después de otro castigo injusto, comprendió que si se quedaba un día más, algo dentro de ella se rompería para siempre. Caminó durante horas por un camino de tierra que parecía no tener fin. Sus zapatos viejos se llenaron de polvo y sus pies sangraban, pero no se detuvo. El amanecer la encontró exhausta, sentada al borde de la carretera, abrazándose a sí misma para darse el consuelo que nadie más le había dado jamás. Fue entonces cuando vio la camioneta acercarse lentamente. El ranchero la observó desde la distancia antes de detenerse. Era un hombre curtido por el sol, con el rostro marcado por los años y una mirada profunda que parecía haber visto demasiado del mundo. No preguntó de inmediato. Bajó del vehículo, manteniendo cierta distancia, como si temiera asustarla. Le ofreció agua primero, luego un trozo de pan envuelto en un pañuelo. Ella dudó, acostumbrada a desconfiar de todos, pero el hambre pudo más. No tienes que decir nada si no quieres, dijo él con voz grave pero tranquila. Solo dime si estás a salvo ahora. Esa simple frase, tan distinta a todo lo que había oído en su vida, hizo que las lágrimas brotaran sin control. Asintió en silencio, aunque ambos sabían que la verdad era más complicada. El ranchero le ofreció llevarla hasta su propiedad, prometiendo que podría descansar y decidir después qué hacer. No había presión, ni condiciones ocultas. El rancho estaba apartado, rodeado de campos secos y colinas silenciosas. No era un lugar lujoso, pero transmitía algo que ella nunca había sentido, calma. Le preparó una comida caliente y le mostró una pequeña habitación limpia donde podría dormir. Aquella noche, por primera vez en años, durmió sin sobresaltos, sin miedo a que alguien entrara gritando. Los días siguientes pasaron lentamente. Ella ayudaba en lo que podía, limpiando, cocinando, aprendiendo tareas simples del rancho. El ranchero nunca levantó la voz ni hizo una sola pregunta incómoda. Poco a poco, ella empezó a contar fragmentos de su historia, la crueldad del hogar del que había escapado, la sensación de ser una carga, el dolor acumulado. Él escuchaba en silencio, sin interrumpirla, como si cada palabra mereciera respeto. Él también tenía sus propias cicatrices. Había perdido a su familia años atrás y se había refugiado en el trabajo duro y la soledad. Nunca pensó que volvería a compartir su espacio con alguien más. Sin embargo, la presencia de aquella joven cambió la rutina del rancho. Había risas tímidas, conversaciones al atardecer y una energía nueva que llenaba los silencios. Con el tiempo, ella empezó a recuperar algo que creía perdido, confianza en sí misma. Aprendió a montar a caballo, a cuidar animales, a tomar decisiones sin miedo al castigo. Cada pequeño logro era celebrado por el ranchero con una sonrisa orgullosa, como si ver su crecimiento fuera también una forma de sanar sus propias heridas. Pero el pasado no desaparece tan fácilmente. Un día, personas del pueblo comenzaron a hacer preguntas. Alguien había hablado de una joven desaparecida. El miedo volvió a apoderarse de ella. Temía ser obligada a regresar, temía perder el único lugar donde se había sentido humana. Cuando se lo contó al ranchero, esperaba reproches o distancia. En lugar de eso, él le dijo algo que nunca olvidaría. Nadie puede obligarte a volver a un lugar donde te hicieron daño. Aquí eres libre. Decidieron enfrentar la situación juntos. Con pruebas, testimonios y el apoyo de personas justas, la verdad salió a la luz. Aquella casa cruel quedó expuesta y ella, finalmente, fue reconocida como víctima, no como problema. El alivio fue tan grande que apenas podía respirar cuando todo terminó. A partir de entonces, su vida tomó un rumbo distinto. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola. El rancho se convirtió en su hogar y el ranchero, sin darse cuenta, en la figura que siempre necesitó, alguien que protegía sin controlar, que ayudaba sin exigir nada a cambio. Los años pasaron y ambos cambiaron. Ella se volvió fuerte, segura, capaz de enfrentar el mundo con la cabeza en alto. Él aprendió que abrir el corazón no era una debilidad, sino una segunda oportunidad. Lo que comenzó como un acto de compasión se transformó en un lazo profundo que redefinió sus vidas.
Y así, aquel rescate inesperado no solo salvó a una joven de un destino cruel, sino que también devolvió la esperanza a un hombre que había aprendido a vivir sin ella. En medio de la tierra árida y el silencio del campo, dos almas rotas encontraron algo que ninguno buscaba, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Un nuevo comienzo. El rancho no era grande ni próspero, pero para ella se convirtió en un refugio más sólido que cualquier mansión que hubiera visto de lejos. Las primeras noches apenas podía dormir, cada crujido del viento le recordaba los gritos de la casa de la que había huido, cada sombra parecía esconder un reproche. El ranchero lo notaba, no hacía preguntas, pero dejaba una lámpara encendida en el pasillo y una taza de café caliente sobre la mesa al amanecer, como si esos pequeños gestos pudieran decirle que ya estaba a salvo. Con el paso de los días, ella empezó a ayudar en lo que podía. Barría el porche, alimentaba a las gallinas, aprendía a ordeñar sin derramar la leche. Sus manos, acostumbradas al miedo, comenzaron a encontrar ritmo y fuerza. El ranchero la observaba desde lejos, sorprendido por la determinación silenciosa de aquella joven que apenas hablaba, pero que nunca se rendía. A veces intercambiaban frases cortas, otras solo miradas que decían más que cualquier conversación larga. Una tarde, una tormenta se desató sin aviso. El cielo se cerró y la lluvia golpeó la tierra como si quisiera borrarlo todo. Ella quedó atrapada en el cobertizo, temblando, y el recuerdo del pasado volvió con violencia. Cuando el ranchero llegó, empapado, no dijo nada, se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. En ese instante, algo se quebró dentro de ella. No lloró por miedo, sino por alivio. Por primera vez, alguien la protegía sin pedir nada a cambio. Los rumores no tardaron en llegar al pueblo. Preguntas, miradas de desconfianza, comentarios crueles. Él los enfrentó con la misma firmeza con la que enfrentaba sequías y pérdidas. Aquí nadie manda más que la decencia, dijo una vez en la tienda, y no volvió a explicar nada. Ella escuchó esas palabras desde la distancia y entendió que no solo la había salvado del pasado, sino también del juicio ajeno. Con el tiempo, la joven empezó a sonreír. Descubrió que le gustaba cocinar para dos, que podía cantar bajito mientras limpiaba, que el silencio del campo ya no la asustaba. El ranchero, por su parte, comenzó a cambiar sin notarlo. Arregló la casa con más cuidado, sembró flores donde antes solo había polvo, aprendió a escuchar historias que nunca pensó que querría oír. La soledad que había aceptado como destino empezó a desvanecerse. Una noche, ella confesó su verdad. Habló del hogar cruel, de los golpes, de las palabras que la habían hecho sentir invisible. Lo dijo sin dramatismo, como quien suelta una carga demasiado pesada. Él escuchó en silencio, con los puños cerrados y la mirada fija en el fuego. Cuando terminó, no prometió venganzas ni milagros. Solo dijo, aquí eso ya no existe. Y fue suficiente. El rancho empezó a prosperar de maneras inesperadas. No solo por el trabajo compartido, sino por la paz que se había instalado entre esas paredes. Los vecinos comenzaron a cambiar su tono, algunos se ofrecieron a ayudar, otros simplemente dejaron de murmurar. La joven, que antes caminaba encorvada, ahora miraba de frente. Había aprendido que la dignidad también se cultiva, como la tierra. Un día, llegó una carta del pasado, una sombra que intentaba reclamarla. Ella tembló al leerla, pero esta vez no estaba sola. El ranchero se sentó a su lado y juntos decidieron no responder. No por miedo, sino por elección. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Había encontrado algo más fuerte, un hogar construido con respeto. Con las estaciones, su relación cambió sin prisa. No hubo declaraciones grandilocuentes, solo confianza que crecía. Una mano que buscaba otra al cruzar el río, una risa compartida al final del día, planes simples que se sentían enormes. El amor, cuando llegó, lo hizo como llegan las cosechas, después de cuidar la tierra, de esperar, de creer. Ella comprendió que no había sido rescatada para depender, sino para renacer. Él entendió que salvar a alguien también puede salvarte a ti. Y así, en ese rincón olvidado por muchos, dos vidas rotas encontraron sentido. No fue un final de cuento perfecto, sino algo mejor, un comienzo real, construido paso a paso, donde el dolor quedó atrás y el futuro, por primera vez, parecía posible.